alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. ¿Lo tiene? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, ¿cuántos tienen oído esta noche? ¿Cuántos tienen oído? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea Dios por su palabra. Tome su asiento en esta noche. Esto es tan hermoso, hermanos, de ponerle mucha atención. Amén. Porque las cartas de Apocalipsis no fue alguien, no fue ningún apóstol, amén, que se las inventó o que las escribió a las iglesias en ese entonces de Asia Menor. Fue Jesucristo, el Cristo resucitado, amén, que aproximadamente, hermano, se cree que aproximadamente unos, no sé, tal vez más de 50 años, 80, 90 años que se escribió esta carta, amén. Esto debe de tener tanta importancia en nuestras vidas, amén, porque el Señor, si es el Señor Jesucristo, tomó el cuidado, tomó, en otras palabras, la importancia de escribirle a las iglesias, es porque Él sabe lo que existe en las iglesias. ¿Cuántos saben eso? Dios sabe que existe en cada iglesia, hablando en asamblea. Dios sabe cómo se mueve la iglesia, hablando en el ministerio, como también Dios conoce el corazón de cada persona, que es la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Hoy podemos hablar porque no hay amigos acá, o hay personas que ya conocen la palabra de Dios. Amén. Tal vez un amigo no podía entender esto, amén, o una persona recién convertida, pero aquí hay personas que conocen esta palabra, y esta palabra no es al mundo, esta palabra es a la propia iglesia. Jesucristo no le escribe al mundo, le escribe a la propia iglesia. ¿A quién va dirigida la carta? Al pastor de la iglesia. Amén. Escribe al ángel de la iglesia. Aquí no está hablando de ningún ángel, de ningún ser espiritual, está hablando del encargado de la iglesia, el pastor de la iglesia. Amén. Dios le llama ángeles, y la palabra ángel es la misma palabra mensajero. Amén. Es un ministro. Amén. Ese es el encargado de la iglesia. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. Amén. Quiero narrarle rápidamente que ustedes saben que esta iglesia de Éfeso fue una iglesia que fue formada y fue apoyada muy grandemente por el apóstol Pablo. En el libro de Hechos capítulo 19 se encuentra cuando Pablo llegó a Éfeso y estuvo predicando por varios años allí. De hecho estuvo 3 años en una ocasión sin desmayar, predicando, enseñándole a la iglesia de Éfeso. Aparte de eso, hermanos, Dios hizo grandes milagros por medio de este hombre en Éfeso. Tanto fue el impacto evangelístico que por medio de este apóstol Pablo en Éfeso, en el capítulo 19 del libro de Hechos, usted lo puede leer,
que hubo tan gran impacto del mensaje en Éfeso, que hermano, Éfeso era una ciudad perversa, era una ciudad idólatra en gran manera. Amén. Allí en Éfeso se encuentra, de hecho Éfeso era una ciudad muy rica. En ese entonces que el apóstol Pablo llegó a Éfeso, Éfeso era, hermano, una ciudad portuaria. Era una ciudad donde por ahí pasaba toda la mercadería que iba a Roma y a todos los diferentes países de ese entonces. Era un puerto muy rico y había mucho dinero en ese entonces. Amén. Pero era una ciudad idólatra, en otras palabras, en extremo. Tanto que allí, hermano, había un templo de una llamada diosa o ídolo abominable llamado Diana de los Efesios, o en otras personas lo conocen como el nombre de Artemisa. Era un ídolo abominable, amén. Y allá había el templo de este ídolo. Era catalogado en aquel tiempo como una de las 7 maravillas del mundo. Era algo tremendo, amén, que solamente tenían un teatro en ese entonces que aproximadamente cabían 25,000 personas. Óigame bien, en aquel entonces tenían un teatro que cabían 25,000 personas aproximadamente. Era tan tremendo la idolatría que ya existía, amén, que llegó a tal extremo que había un centro de prostitución en ese mismo templo. Era tan famoso que diferentes ciudades pasaban por ahí solo para ir a satisfacer sus placeres sexuales. En otras palabras, en ese templo habían más de cientos de sacerdotisas, en otras palabras, a lo que nosotros llamamos ahora prostitutas o rameras. Amén. Era tan horrible lo que allí se practicaba. El apóstol Pablo, hubo gran opresión allí, amén, cuando él llegó a Éfeso. Pero, amén, el poder de Dios fue tan grande que hubieron grandes milagros, tanto que la gente que practicaba la hechicería, la gorería, la magia negra, todo tipo de brujería satánica, se arrepintieron y se convirtieron al Señor y quemaron todo el montón de libros que tenían para practicar la magia negra, y se encontró que llegada la suma eran grandes cantidades de dinero los que habían en esos libros que quemaron. Amén. El impacto fue tan tremendo. Dios hizo milagros tremendos ahí, amén, en Éfeso por medio del apóstol Pablo, y allí comenzó la iglesia de Éfeso. Era una iglesia súper espiritual, amén. Había una guerra continua con la idolatría. De hecho, el apóstol Pablo, si usted lo puede leer, amén, se encontró con un hombre llamado Demetrio, un platero, en otras palabras, un artífice. Era alguien que hacía ídolos, amén, templecillos de esta deidad satánica llamada Diana de los Efesios, y hacían grandes cantidades de dinero. Era una gente que, como era un puerto, hermano, no tenían tanto trabajo agrícola ni nada de eso, sino que era un comercio interno. Amén. Y mucho de las grandes cantidades de dinero, el comercio que existía ahí era debido a este ídolo abominable que ahí había, que de muchos lugares visitaban ese puerto de Éfeso para venir a practicar sus cosas abominables ahí. Bueno, eso es lo que puedo narrar de tantas cosas que existen ahí, hermano. Después esto fue decayendo y decayendo y decayendo, a modo que Éfeso quedó una ciudad completamente arruinada después de varios años. Bueno, allí estaba la iglesia, y la iglesia era una iglesia tremenda, una iglesia que cada día estaba peleando, confrontando la idolatría, confrontando a los hechiceros, confrontando a la vida pagana que llevaban los efesios. Amén. Pero quiero decirle que después de muchos años, hermano, cuando el Señor Jesucristo fue resucitado y Él descendió al cielo, después, no sé, aproximadamente más de 50 años, amén, Él le escribe esta carta al apóstol Juan, estando él en Pasmo, una isla rocosa, una isla donde mandaron al apóstol Pablo castigado por haber predicado el evangelio, lo agarraron preso y lo mandaron para esa isla llamada Pasmos. Allí el apóstol Juan estaba preso, y allí es cuando el Señor le revela al apóstol Juan Apocalipsis. Amén. Y el Señor antes, óigame bien, hermano, quiero que ponga atención a esto. Antes de revelarle al apóstol Juan todo el juicio venidero que a este mundo le espera, el Señor le advierte primeramente a su iglesia. Óigame bien. Ahora es el tiempo que nosotros debemos de estar más seguros si es que somos salvos o no somos salvos. Porque a este mundo lo que le espera es un gran juicio. Pero Dios le habla primero a su pueblo para prevenirlo, para advertirle que se ponga, en otras palabras, listo. No vaya a sufrir el gran castigo que a este mundo le espera. Todo Apocalipsis revela lo que a este mundo le espera. Nadie está ignorante de lo que a este mundo le espera. El Apocalipsis le puede decir punto por punto lo que al mundo le espera. Amén.
El Apocalipsis narra también el rapto de la iglesia. Después del capítulo 4, el apóstol Juan ve a la iglesia en el cielo y empieza a ver todas las visiones que le van a suceder a este mundo. La revelación del Espíritu Santo de Cristo Jesús a este apóstol, a revelarle, amén, y que escriba todas las cosas que van a acontecer después de esta. Después del rapto de la iglesia es donde el Señor le empieza a narrar a este apóstol todo lo que al mundo le espera. Por eso vale la pena que nos vayamos en el rapto de la iglesia, porque si no va a ser lamentable. Éfeso era una iglesia tremenda, pero el Señor tiene una queja. Pero antes de ir a la queja, vea el elogio, vea cómo era la iglesia de Éfeso. Yo quiero hablarle primeramente, amén, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Las 7 estrellas, dice, allí lo puede leer en el capítulo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los líderes de las iglesias, amén. Y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Amén. El Señor tiene a los ministros en sus manos. Es Dios quien pone los ministros. Amén. Y en cada ministro, amén, tiene que ser movido, guiado, amén, dirigido por el poder, o en otras palabras, por la mano poderosa de Jesucristo. Él le dice a Juan que las 7 estrellas, que son los 7 ministros, los tiene en sus manos. Amén. Por eso nosotros debemos de hacer todo lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Otra de las cosas que está diciendo, amén, es que Él anda en medio de los 7 candeleros. ¿Quiénes son los 7 candeleros? Las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los 7 pastores, los 7 ministros de cada iglesia. Amén. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Dice que Él está en medio de las iglesias. Por eso cuando uno viene a la iglesia, debe hacer las cosas bien, porque aquí no está ningún hombre, aquí no está ningún ídolo, aquí está Cristo mismo. Y hay que hacer las cosas con bien cuidado. Amén. Hay que tener cuidado porque aquí no está nadie más. Aquí está Cristo Jesús. Aunque no lo cree, el incrédulo no lo cree. Pero los que son credos, los que creen, saben que Cristo habita en cada vez que la iglesia se reúne. Saben que Cristo está en la iglesia. Por eso hay que hacer las cosas bien. Amén. Porque Cristo está en la iglesia. Y de cada cosa que nosotros hagamos en la iglesia, un día daremos cuenta. Sea para bien o sea para mal. Cada vez que nosotros nos reunimos debemos de tener en cuenta que Cristo está en medio de la iglesia. Y es tan sencillo. Yo les voy a explicar cómo es que Cristo dijo en una ocasión a una mujer que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En 2 cosas dice Dios que los adoradores deben adorar: en espíritu y en verdad. Y ya vamos a saber cuál es el significado de esto, para que nosotros entendamos. Porque a veces unos vienen a dormir a la iglesia ignorando que Cristo está en la iglesia. Otros vienen a no sé, a divagarse en la iglesia. Amén. Otros tienen con el cuerpo en la iglesia, pero el espíritu no está en la iglesia, ignorando que Cristo está en la iglesia. Y que cada vez que nosotros venimos al culto, hay un ángel que está escribiendo cada cosa que tú vienes a hacer a la iglesia. Cada servicio que tú vienes a la iglesia debe de aprovecharlo, porque está siendo escrito. Todo está escrito de lo que nosotros hacemos, sea bien o sea malo. Debemos de tener cuidado. El hombre de Dios y la mujer de Dios debe saber que cada vez que nos reunimos, Cristo dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Él no puede mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Si en medio de 2 o 3 Él está en medio, no digamos en medio de 100 o de 10 o de 10,000. Siempre Cristo está en medio de la iglesia. Estoy hablando de iglesias verdaderas, no de falsas religiones. A su nombre. Dice que Él tiene a los pastores en sus manos. Por eso yo no sé qué ignorancia es cuando nosotros empezamos a hacer cosas, en otras palabras, que a Dios le desagradan, ignorando que dice que Él nos tiene en sus manos. En otras palabras, que no se le escapa nada. Si yo tengo algo en mi mano, ¿cómo no voy a saber qué es lo que está en mi mano? ¿Me está entendiendo? Y no solo pastores, también la iglesia. Dice que Él anda en medio de la iglesia. Él habita en medio de la iglesia. Oiga bien lo que dice. El que anda en medio de los 7 candeleros, en otras palabras, el que anda en medio de las 7 iglesias, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Por qué creen que Dios dice yo conozco tus obras? Porque Él sabe con qué intención usted viene a la iglesia. Él sabe si usted viene como alguien regañado, que viene a la fuerza. Dios lo sabe. Por eso hay gente que dice: yo no voy a ir porque para no caerle mal al pastor. Voy a ir a la iglesia hoy porque el pastor no se enoje y me llame. A mí que me importa. Yo le voy a decir una cosa: usted no venga a la iglesia por verme la cara bonita a mí. Usted venga a la iglesia porque sabe que Cristo está en medio de la iglesia. Y cada vez que usted venga a la iglesia, venga con el conocimiento de adorarle a Él, porque no viene a agradar a ningún pastor. Viene a adorar al que está en medio de la iglesia, que es Cristo Jesús. A su nombre. Por eso a veces no somos bendecidos, y en vez de ser bendecidos, hay gente que en vez de irse bendecido en la iglesia va todo regañado porque no sabes a qué viene la iglesia. Si tú tenías conocimiento, tuviéramos conocimiento, ¿a qué venimos a la iglesia? Nos fuéramos bendecidos, porque ¿quién no quisiera recibir un abrazo del dueño de la iglesia? No del pastor, sino del dueño de la iglesia, el príncipe de los pastores, el cual es Cristo Jesús. Pero hay que entender esto. Yo ando en medio de la iglesia, dice el Señor. Y oiga bien lo que le dice a este ministro: yo conozco tus obras.
Conozco tu manera, cómo te desenvuelves en la iglesia. Yo sé el trabajo que tú haces. Amén. Sé que has trabajado por amor a mi nombre. Ok. Conozco tu paciencia también. Conozco tu celo, que no puedes soportar a los malos. Amén. Todo eso lo conozco. Dice el Señor, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Otra cosa, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y aquí está el problema en el versículo 4. Tengo un problema. Tengo un problema que tengo que confrontar contigo. Yo le voy a decir una cosa. Si como en el mundo hay mucha gente afanada, que no tienen tiempo para nada, en la iglesia también hay esa gente. Y espero que usted no sea de esos, porque usted está perdiendo su tiempo. Oiga bien lo que le está diciendo. Aquí no está hablando de un miembro, está hablando de un líder. Está hablando de un pastor que estaba dentro de la iglesia pero afanado. En otras palabras, hacía culto, pero no era para Cristo, era para ellos mismos. Trabajaban no para Cristo, sino para ellos mismos. Ya van a ver el tremendo. Aquí hay una profundidad grande, que cualquiera se puede equivocar. Pero óigame, si usted le pone atención, se va a dar cuenta que es ser cristiano y que es ser un religioso. Muchas veces muchos cristianos hablamos de muchos religiosos que están muertos afuera por una religión vana que no tiene sentido, mucho menos poder. Pero en la iglesia usted puede estar en la iglesia 7 días y a la misma vez ser el mismo mundano. ¿Me está entendiendo? Había una gran perversidad en Éfeso. La iglesia cuando comenzó a guerrear con huestes satánicas, con idolatría, con hechiceros, con brujos. Ese era el negocio que había. No es lo mismo que ahora estamos viviendo nosotros. Es lo mismito, es peor. Si el Señor reprendió a este hombre, hacen aproximadamente 2012 años, le vamos a poner 2012 años, porque a tiempo estamos diciendo 2000 años, ya pasaron 2012. Pongamos 2012 años que Cristo reprende a esta iglesia y le dice al pastor que se arrepienta porque está en pecado. Ahora, ¿qué nos dirá Cristo de los de ahora? ¿Qué nos dirá Cristo de los pastores de ahora? Tenemos que saber bien qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuánta gente ahora se pone y quiere esto y quiere lo otro y quieren resaltar y quieren nombre y quieren fama sin saber el peligro que existe de estarse engañando? Porque Dios conoce los corazones de cada persona. No basta trabajar, no basta congregarse 7 días a la semana, no basta estar, no, hay algo más. Hay que tener en cuenta que el primer lugar en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en todo tu ser, se llama Cristo Jesús. De lo contrario estarás caminando en vano, porque el único que da vida, el único que perdona pecado, el único que da el poder al hombre, no es una iglesia, no son 4 paredes, no es un ministerio, es el poder del Espíritu Santo. Y si ese no está en el corazón, el caminar es en vano. Jamás en la vida voy a pretender ser yo, caminar con mis propias fuerzas. Eso es caminar, eso es trabajar en vano, eso es engañarse a sí mismo. Por eso toda persona que no busca la presencia del Señor, aunque esté 7 días en la iglesia, te quedará sentado en esa silla cuando Cristo venga. ¿Me está entendiendo? Hello, ¿me están escuchando? Pues va a decir, pues ya no vuelvo, pastor. Yo pensaba que congregándome. No, tenés que tener a Cristo en primer lugar en tu vida. De lo contrario, nada sirve. Pablo fue claro y dijo en el capítulo 13, él arreglándole un canto al amor, dijo, aunque yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, en otras palabras, Cristo no está en mí, de nada sirve lo que yo haga. Aunque haga pedazos mi cuerpo para regalarlo, aunque le dé todas mis riquezas a los pobres y no tengo amor, no tengo nada, no sirve de nada. En otras palabras, si Cristo no está en mí, todas las obras que yo haga no tienen sentido. Usted le puede regalar todo su dinero a los pobres si usted quiere, para decir, wow, qué hombre. Por eso, ¿quién va a comprar la salvación? ¿Quién tiene dinero para comprar la salvación? Nadie. Por eso toda obra que uno haga, tiene que hacerla para Él, para recibir un premio a su nombre. Yo creo que hay mucho que aprender, señores. Buenas características de un hombre de Dios. Pero el problema es que no servían, porque Cristo ya no estaba en el asunto. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho un culto tal vez organizado? Organizamos quién va a cantar, organizamos quién va a predicar, organizamos quién va a presidir y todo eso. ¿Y Cristo qué? Y desenvolvemos un programa bien desenvuelto y Cristo bien desarrollado, pero ¿para qué se está haciendo? Pablo habla claramente en el capítulo 12 del libro de Romanos. Hermanos, cuando vayan al culto, sacrifíquense para que el culto sea aceptable.
¿Me están entendiendo? ¿Qué significa eso, hermano? Significa despojarse de todo. Si vas a hacer un privilegio es como que nunca lo hayas hecho, pero tener presente que Cristo está en la iglesia. ¿Me está entendiendo? Es como que aquí estuviera Cristo sentado allí y yo no lo puedo ignorar a Él. Aunque yo esté predicando, aunque yo esté cantando, aunque yo esté barriendo la iglesia, aunque yo esté ministrando, no importa lo que esté haciendo. Yo sé que Cristo está allí. Aunque yo no lo veo, Cristo está aquí. A su nombre. Yo tengo que hacer todo lo que yo haga en este lugar. Tengo que hacerlo sabiendo que Él está aquí y que está supervisando cada cosa que yo hago. ¿Me está entendiendo? Todo lo que hacemos en la iglesia, Cristo lo está supervisando porque Él está en medio de la iglesia. Amén. Yo conozco tus obras. ¿Cuánto tiempo tiene de congregarse, hermano? 30 años. Cristo sabe qué has hecho en esos 30 años. Porque muchos se dan fama diciendo yo tengo 40 años en el evangelio. Usted apenas va comenzando. ¿Quién dijo que el evangelio es cuestión de edades o de años? El evangelio consiste en tener a Cristo en su corazón. Los años no importan. Serán unos postreros y otros primeros. ¿Qué significa eso? Que si usted comenzó debe terminar. Cristo está diciendo que unos comenzaron pero no terminaron. Esos serán postreros. Y los que apenas van comenzando, esos serán primeros. ¿Me estás entendiendo? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. En otras palabras, un hombre trabajador. Conozco tu paciencia. Era un hombre muy calmado. No era un hombre que corría, amén, y hacía las cosas a lo loco. No, no, no. Era un hombre muy calmado, mucha paciencia. Era un hombre también celoso. No puede soportar a los malos. Era un hombre que cuidaba la obra. Es parte del asunto también. No debemos de acometer relajo, amén, y desórdenes en la iglesia porque Dios es orden. Dice que cada cosa que hagamos en el culto, que la hagamos con orden porque Dios es orden. Que la hagamos decentemente y en orden, dice el apóstol Pablo. Amén. Pero oiga, hermano, le voy a narrar todo lo que este hombre era y después le voy a resumir en lo que significa esto. Dice, y no puede soportar los malos, dice. Ahora, ¿qué significa esto que no puede soportar los malos? En otras palabras, no era un hombre que se comprometía. No era un hombre que se mezclaba con el pecado. No era un hombre que se mezclaba con los mentirosos. Era un hombre muy apartado. En otras palabras, cuando venía un maestro y decía yo soy predicador, él lo probaba primeramente. Él investigaba qué doctrina tenía para después dejarlo meter a la iglesia. No era un hombre que, ay, vénganse todos somos hermanos. No era ecunémico. No, tampoco. Era un hombre que cuidaba la obra de Dios y no podía soportar a los ladrones, a los sinvergüenzas, a los corruptos. No cualquiera entraba a la iglesia de este hombre. ¿Me está entendiendo? Pero había un problema, ya van a ver el problema. Otra cosa, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Era un hombre diligente en doctrina. Era un hombre capacitado en doctrina. Era un hombre que conocía muy bien la doctrina de Cristo. Amén. Porque ¿quién los doctrinó a ellos? El apóstol Pablo. Tremendo hombre de Dios. Eran hombres que nadie los engañaba en cuestión de doctrina. Amén. Él investigaba quién era fulano de tal. Y si alguien le decía yo soy apóstol, él investigaba y lo que sucedía es que era un hombre con discernimiento espiritual. Y nadie se le iba a colar como nosotros le podemos llamar por ahí. Amén. Era un hombre muy cuidadoso en la obra. Segundo, ha sufrido. Era un hombre, en otras palabras, era una persona muy sufrida en la obra de Dios. Y es una buena marca de un cristiano ser sufrido. El apóstol, este hombre dice en la palabra también que es necesario, dice que con muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pedro dice que no nos sintamos sorprendidos por las tribulaciones que nos vengan, porque es necesario que el juicio de Dios comience por la casa. Y si comienza por la casa, ¿dónde quedarán los pecadores? El Hijo de Dios tiene que ser sufrido. En otras palabras, no depender del sistema, no depender del dinero, no depender de otra cosa. Tiene que esperar en la misericordia de Dios, ser sufrido. No importa lo que le sobrevenga, pero se mantiene fiel a Cristo. Amén. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente. La palabra arduamente quiere decir trabajar hasta agotar todas las fuerzas. Has trabajado arduamente. En otras palabras, no era un hombre perezoso ni dormilón. Era un hombre preocupado por la obra, pero había descuidado algo importante. Por amor, y no ha desmayado, se mantenía firme. Pero el Señor viene con la queja. En otras palabras, esto es todo. En otras palabras, las virtudes que tenía este hombre. Y vemos cómo Cristo confronta de una manera eficaz. Amén, porque si Él te ama, dice que Él al todo el que ama lo disciplina y lo corrige.
Dios no venía a condenarlo. Jesús venía y le envía esta carta para decirle que todo estaba bien lo que estaba haciendo, pero que se había olvidado lo más importante, para quién estaba haciendo todo esto. ¿Me están entendiendo? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, quiero decirle una cosa, que una de las cosas que nosotros debemos de entender, y esto puede tal vez interpretarse en dos rangos, en dos facetas. Número uno, si usted lee el capítulo 19 del libro de los Hechos, era una iglesia muy amorosa. Cuando Pablo, hermano, se despidió de los efesios, de hecho no pudo llegar a Éfeso, sino que se quedó en una ciudad llamada Mileto. Y ahí mandó llamar a todos los ancianos de la iglesia y les dijo, ustedes saben cómo me he comportado en medio de ustedes. A nadie he defraudado, les he enseñado la palabra, no he cesado de enseñarles. En otras palabras, dejó líderes preparados y les explicó que se mantenieran firmes. Amén, predicando la palabra del Señor. Y allí todos se abrazaron, era una iglesia amorosa. Oraron, se echaron al pecho de Pablo, lo besaban, amén. Y lloraron porque el apóstol Pablo les dijo, verdaderamente creo que ninguno de ustedes volverá a ver mi rostro. Porque el apóstol Pablo sabía que iba a partir inmediatamente a Roma y de allá pues no iba a regresar. El Señor le había dicho eso claramente. Y dice que cuando él dijo estas palabras, usted lo puede leer en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Dice que se echaron al cuello de Pablo y comenzaron a besarlo. Era una iglesia amorosa, era una iglesia unida. ¿Me está entendiendo? Y una de las características para que Cristo more en una iglesia es que la iglesia sea unida. Y alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado.